Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Hechos 8:12. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, este es mi top 3 y hoy os quiero hablar del bautismo bíblico, del bautismo que aparece en la palabra de Dios. No lo que yo opine, no lo que un pastor opine o no lo que un cura o el papa opine, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que viene en la Biblia. Y fijaros con el versículo que he encontrado, que lo podéis encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8:12. Dice que cuando creían la buena noticia que el apóstol Felipe predicaba, ¿no? Se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, aquí ya está hablando de que los que se bautizaban eran personas adultas, y el requisito era primeramente creer. Creer la buena noticia de que todos somos pecadores, todos merecemos un castigo, pero que Dios nos amó tanto que se hizo hombre y murió por nuestros pecados en la cruz, ¿no? Para que nosotros no tengamos que pagar ese castigo, ¿no? Y pagarlo a Él y que nosotros podamos ser perdonados e ir al cielo gracias al sacrificio de Cristo Jesús, ¿no? Cuando las personas creen esta buena noticia, cuando las personas cambian, se arrepienten, es el momento de bautizarse. Y eso solo lo puede hacer una persona adulta conscientemente, ¿no? Entonces, por eso el top 3 de hoy es el bautismo no es para niños, sino para adultos que creen, que se arrepienten y que quieren seguir a Cristo. El bautismo no se impone, el bautismo se pide. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo opine, sino lo que dice la palabra de Dios. Y como ya he dicho, esto es una Biblia católica y podéis comprobarlo ustedes mismos, por ejemplo en Hechos 8:12, que los que se bautizaban eran hombres y mujeres. No vas a encontrar en la Biblia ni un solo bautismo de un niño, ni uno solo. El bautismo de niños, ¿cuándo nace esta práctica de bautizar a los niños? Pues fijaros, esta práctica de bautizar a los niños nace en el siglo IV. ¿Por qué? Porque había un índice de mortalidad altísimo, ¿no? Y entonces, pues, de pronto apareció la creencia de que si un niño se moría, como se dice aquí en España, si un niño se moría morico, ¿no? Si un niño se moría sin ser bautizado, ¿no? Pues se iba al limbo o al infierno, ¿no? Empezaron a pensar eso sin base bíblica, porque es algo absurdo, ¿no? Porque Jesús dijo que de los niños y de los que son como los niños es el reino de los cielos, ¿no? Entonces en el siglo siglo III y IV, ¿no? Empezó a creerse, ¿no? Que si un niño, una persona se moría sin el bautismo, se condenaba, se iba al limbo o al infierno, ¿no? Y entonces, pues, para eso, para supuestamente salvar a los niños del limbo, del infierno, ¿no? Pues se les bautizaba, ¿no? Al momento de nacer, ¿no? También era una manera, ¿no? de garantizar la clientela de la naciente Iglesia Católica, ¿no? Pero ya os digo, no es algo que venga en la Biblia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, todos se bautizaban cuando eran adultos. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro principal ejemplo? Jesús. ¿Cuándo se bautizó Jesús? A sus 30 años, cuando ya era una persona adulta, ¿no? Jesús no necesitaba creer la buena noticia ni arrepentirse de pecados porque, aunque se hizo hombre, ¿no? No pecó en nada, ¿no? Pero él, para darnos ejemplo, ¿no? Pues se dejó bautizar por Juan Bautista, ¿no? Y eso fue a los 30 años, ¿no? Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está en el libro de Hechos de los Apóstoles 10. Y aquí vemos cómo Pedro, el famoso San Pedro, ¿no? Va a predicarle a un centurión romano, a un militar, ¿no? Como yo soy y muchos compañeros que me escucháis, ¿no? San Pedro le predica a Cornelio, que era un centurión romano, ¿no? Y cuando Cornelio y su familia creen la buena noticia de que todos son pecadores, pero que Dios lo ha amado tanto, que se ha hecho hombre y ha muerto por sus pecados, ¿no? Cuando Cornelio creen, ¿no? Y reciben el don de lengua y empiezan a hablar, ¿no? Una experiencia sobrenatural, ¿no? Que Dios le da a veces a los cristianos, ¿no? Pues
En ese momento es cuando Pedro manda que fueran bautizados en el nombre de Jesús, ¿sabes? Pero este militar romano, este centurión romano llamado Cornelio y su familia, eran personas adultas, no había niños, ¿no? También en la Biblia vemos otra escena de el carcelero de Filipos, ¿no? El apóstol Pablo estaba encarcelado, ¿no? Estaba orando y cantándole al Señor, ¿no? De pronto se abrieron las puertas de la cárcel, ¿no? Se escaparon un montón de presos, ¿no? Y el apóstol Pablo, ¿no? Pues mandó que los presos, ¿no? Volvieran a sus celdas, ¿no? Y el carcelero, que pensaba que se habían escapado todos, ¿no? Se acerca a Pablo, ¿no? Y Pablo escucha que dice, me voy a matar, ¿no? Me voy a matar, se iba a suicidar el carcelero, ¿no? Entonces Pablo dice, oye, no te suicides, ¿no? Porque no nos hemos escapado, estamos aquí, ¿no? Entonces el hombre se da cuenta de que Pablo es verdaderamente, el apóstol Pablo, es un hombre honrado, un hombre honesto, ¿no? Y entonces le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y le dice el apóstol Pablo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Y entonces aquel carcelero, que era una persona adulta se bautiza a él con toda su casa, ¿no? Pero alguien podría decir, se bautiza a él y toda su casa, ¿ves? Pues ahí podía haber niños, pero por lo que leemos en toda la Biblia, todos los que se bautizaban eran personas que creían la buena noticia que yo he dicho, que Dios se hizo hombre y murió por nuestros pecados en la cruz, y eran personas que se arrepentían todos, ¿no? Entonces no encontramos ni podemos forzar a que la Biblia diga que había bautismos de niños. El bautismo es para adultos, para personas que creen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? Pues que si tienes un hijo, una hija, ¿no? Pues que no lo bautices, a una fiesta, celébralo, a un peró si vive en Córdoba, a una barbacoa si vive en Badajoz, en cualquier otra ciudad, celébralo, a un fiestón. Y si eres cristiano, educa a tu hijo en la fe. Cómprale una Biblia con ilustraciones, que ya sabéis que Dios es espíritu, pero no es pecado usar las imágenes como representaciones, ¿no? Le puedes comprar una Biblia con ilustraciones, ¿no? Una Biblia para niños se llama, ¿no? Lo puedes educar en la fe, darle valores cristianos, y cuando tu niño sea mayor, cuando ya sea un tío o una tía, pues que él decida si él quiere seguir a Cristo y quiere ser cristiano o no. Como hay una foto muy graciosa que me gusta mucho, que hay un cura bautizando a un niño chiquito y le dice, desde ahora vas a ser cristiano. Y el niño dice, pero yo quería ser Messi, ¿no? Entonces deja que tu hijo o tu hija decida si él quiere ser cristiano o no. No se lo imponga. El bautismo es una cosa que se pide. Y los requisitos son, primeramente, creer la buena noticia, después arrepentirse y después el bautismo. El bautismo cuento también, ¿no? Que es un símbolo, ¿eh? Cuando una persona, yo he dicho, cree la buena noticia, se arrepiente, el siguiente paso es el bautismo. El bautismo, y como aparece en la Biblia, siempre era por inmersión, ¿no? Es decir, metían a la gente en el agua, en una piscina, en un lago, en un río, lo metían debajo del agua y simbolizaba un entierro en el agua, un entierro en el que enterraban al viejo Carlos, al viejo Juan, al viejo Pepe, al viejo Felipe, lo enterraban en el agua y resucitaba un nuevo hombre, una nueva mujer para seguir a Cristo, ¿no? Entonces el bautismo simboliza una sepultura en el agua y una resurrección a una nueva vida que vamos a seguir guardando los mandamientos de Dios, ¿no? Es el nacimiento de un nuevo hombre o de una nueva mujer. También contaros acerca del bautismo, ¿no? Que siempre que hemos ido a un bautismo siempre hemos escuchado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la carta del apóstol Pablo, vemos que ese nombre era el nombre de Jesús. Es decir, la forma correcta de bautizar a una persona es pronunciando el nombre de Jesús. ¿Cómo te explico esto? Verás, si yo te digo, ve en el nombre del rey de España, del padre de Leonor y del marido de Leticia, tú dices, ese nombre es Felipe, ¿verdad? Pues lo mismo, cuando Jesús dijo, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los apóstoles entendieron que ese nombre era Jesús, que es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Santo de Israel, del Señor de los ejércitos y tantos títulos que tiene Dios. Ese nombre es Jesús. Y así
son todos los bautismos que aparecen en la Biblia. Entonces, tres cositas. El bautismo no es para niños, el bautismo no es para niños. Todos los bautismos que aparecen en la Biblia, lo vuelvo a decir, esto no es mi opinión, todos los bautismos que aparecen en la Biblia son de personas adultas. Cuando una persona cree la buena noticia, se arrepiente, el siguiente paso es el bautismo. Y eso solo para que una persona crea y se arrepiente tiene que ser adulto. Un bebé no puede arrepentirse de sus pecados porque no tiene pecado. Y no puede creer porque todavía no es consciente, ¿no? Entonces, el bautismo es para adultos. Eso es lo que aparece en la Biblia. Cornelio el centurión, que era militar, era una persona adulta, él y su familia. El carcelero de Filipo. Y todos los bautismos que aparecen en la Biblia eran de personas adultas. Deja que tu hijo decida cuando él sea adulto. Edúcalo en la fe, a una fiesta cuando tenga un hijo. Celébralo con toda tu familia. Pero edúcalo en la fe y cuando él sea adulto, que él se bautice, ¿no? Y luego, por último, ¿no? El bautismo es pronunciando el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, el nombre más grande. Ese es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Santo de Israel y del Señor de los ejércitos. El nombre de Jesús. Y me despido como empecé. Pero cuando creyeron a Felipe, y eso no lo puede hacer un niño, cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Hechos 8:12.